Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes 5 de agosto del año 2019. Vamos con los saludos entonces para Carolina H. Buen día. Buenos días para todos. Adriana Marrero, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días a todas y todos. Y Juan Gavito. Buen día, compañeros y audiencia. ¿Todos bien? Casi no les queda lugar, ¿eh? Dos tertulianos se apoderaron del espacio central más temprano y pretendían seguir de largo. Tenían para un rato todavía con el debate sobre UPM2. Los dos tímidos. Ah, sí. Pero Emiliano, una cosa que creo que se dijo al comienzo de esa polémica, es la prueba de que la división de la sociedad uruguaya entre buenos y malos, izquierdos y derechos, está mal. Porque hoy tenían los roles totalmente invertidos, ¿verdad? Sí, claro. Y sin embargo, yo escuché argumentos muy valederos de ambos lados. Quizá la verdad, como siempre, esté en el medio, en algún punto intermedio. Hay que seguir trabajando el tema. Vamos al primero de nuestros asuntos. La posibilidad de realizar un referéndum sobre la ley integral para las personas trans quedó por el camino ayer en la llamada jornada de adhesión. ¿Por qué? Y bueno, se alcanzó solo un tercio del apoyo exigido por la Constitución para convocar a una consulta popular. La propuesta, impulsada por los diputados nacionalistas Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue, obtuvo 266.000 adhesiones cuando requería 673.000 para que la Corte Electoral efectivamente llamara a una votación sobre derogar o mantener la norma. En otros términos, llevado a porcentajes, se alcanzó 9,9% de los habilitados cuando el mínimo era 25%. En términos relativos, el departamento donde hubo mayor adhesión, en torno al 25%, fue Rivera. Segundo lugar para Salto, con 18%. El departamento con más baja adhesión, Canelones. En declaraciones que formuló luego de cerradas las mesas de votación, Iafigliola reconoció el resultado insuficiente, pero lo calificó de todos modos como un envión de energía. Destacó que con la campaña pro referéndum mucha gente conoció el contenido de la ley y entendió que era mala. Dijo, por otro lado, que confía que en el próximo periodo de gobierno la ley pueda ser derogada. Mientras tanto, representantes de los colectivos trans que defendieron la ley recibieron el resultado con expresiones de emoción y aplauso en el local de la Fundación Mario Benedetti, donde se habían congregado. Delfina Martínez, una de las personas más representativas de estos colectivos, señaló: estamos construyendo democracia, seguimos en eso, aunque estemos en la segunda década del siglo XXI, pero es así y siempre le ponemos el cuerpo a esta lucha. ¿Quién empieza con el tema? Si quieren, empiezo yo, que estoy dentro del 9,9%. Ah, bueno. ¿Alguien más está dentro del 9,9% en esta mesa? No. No, solo Juan. Entonces, Bien. Primero, algún lugar común que seguramente todos compartiremos, ¿no? Que funcionó bien la institucionalidad, que el derecho de las personas que querían promover este referéndum pudo canalizarse. No hubo irregularidades, salvo alguna pequeña cosa que se denunció, pero que no tiene ningún significado, y creo que eso nos tiene que enorgullecer como sociedad. Creo que la Corte hizo bien su trabajo también. Segundo, creo que, al menos en lo que a mí respecta, esta ley tiene cosas muy positivas de carácter tuitivo, de carácter protector de derechos, pero detrás de eso vienen otras disposiciones que aparte son amplificadas en su decreto reglamentario, que es el decreto 104 del 19, que es del 29 de abril de este año, que yo invito a que se lea, es más, exhorto a que se lea, que explicitan ya no solo los principios en que se inspira, es decir, la parte doctrinaria, sino en concreto en qué cosas puede transformarse. Entonces, esa ley pasa a ser promocional, ¿verdad? Pasa a ser, más allá de lo protector, pasa a ser impulsor de determinado modelo social que en lo personal no comparto, respeto a los que sí lo comparten, y por ese motivo yo no la acompaño y adherí al referéndum.
Después, en una segunda ronda, puedo referirme en concreto a cuáles son esas disposiciones, ¿verdad? Carolina. Bueno, habló o cayó el pueblo uruguayo, y Vox Populi, Vox Dei, o sea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Yo creo que es un tema que quedó laudado. El pueblo uruguayo, Massa dijo con el silencio, y creo que eso es medio en este tema un poco significativo, porque también hubo silencio en relación al tema. Hubo silencio como de la clase política. Fue un tema que a uno le parece como que no quedó lo suficientemente discutido, o que faltó información, o que faltó realmente una discusión profunda de un tema que me parece que lo merece. De acuerdo. Pero bueno, el pueblo... Ayer, a votar, a adherir a la realización del referéndum, fue un solo candidato a la presidencia, ¿no? Sí. Guido Manini Ríos. Sí. Si bien, por ejemplo, había 2 diputados del Partido Nacional impulsando esta consulta. La senadora Alonso, vi que fue también. Sí, pero digo, el candidato presidencial sí. no fue. Luis Lacalle Pou ya había anticipado que no iría. Y bueno, otro tanto ocurrió con el candidato del Partido Colorado, tu candidato, Carolina. Varios de ellos han dicho, tenemos discrepancias con la ley. Sí. Bueno, y cuando se votó en el Parlamento, o no la votaron o no votaron una parte de sus artículos. Sí. Sin embargo, lo que no compartían era este camino, el del referéndum, y eventualmente señalan que en el próximo periodo de gobierno se puede llegar a estudiar y modificar el texto. Claro, yo creo que ese es el mejor camino. También lo dijo Sturla. Es un colectivo muy vulnerable, es un colectivo que ha sido muy discriminado, y yo creo que merece atención especial. O sea que en ese sentido está bien, pero hay aspectos que sí merecen ser discutidos también de la ley, que merecen ser estudiados más en profundidad, debatidos como no lo fueron, porque fue una ley que uno le parece como que fue apurada o que fue... Y tiene cosas para mejorar, tiene cosas para discutir, tiene cosas para profundizar, y bueno, yo espero que ese debate o que esa discusión o que se dé en el Parlamento que viene. El pueblo fue claro en cuanto a que es un tema que no quiere derogar, pero eso no significa que no se pueda ahondar en el tema, profundizar, discutir más profundamente, que faltó una discusión profunda de la ley. ¿Y Adriana, qué dice? Estoy muy de acuerdo con Carolina sobre la escasa discusión de la ley. Se discutió poco, se debatió poco, se la conoce poco, me parece también. Y la verdad es que yo no fui a votar, pero hubiera estado encantada de que hubiera habido una oportunidad para debatir la ley. Porque además es una ley que incluye cosas muy diferentes, muy diversas. Claro. Y entonces, claro, al incluir cosas muy diversas, da para la polarización, que fue lo que ocurrió. Entonces, yo decía en las redes, ¿no? Bueno, están las dos tribus tocando los tambores en son de guerra, y yo no pertenezco a ninguna de las dos. Es decir, yo no pertenezco ni a aquellas que denostan la ley por tener que ver con una ideología de género, que yo no creo que haya más ideología de género que la del patriarcado, es decir, no creo que la perspectiva de género es una perspectiva científica válida, y los que decían, bueno, la gente que va a votar quiere sacarle 12.000 pesos a la gente que ha sido perseguida por la dictadura. Entonces, no, es decir, yo no estaba de ninguno de los dos lados, y digo, bueno, esta discusión no es la mía. Y bueno, yo tengo reparos con la ley, y creo que si no se deroga, se verá con el tiempo que es una ley equivocada en su filosofía. Brevemente, ¿por dónde vienen tus reparos? Mis reparos vienen porque me parece equivocado, desde una perspectiva de género, tratar de incrustar identidades que son identidades complejas en dos géneros, en el binarismo, digamos, en dos géneros estereotipados, es decir, algo así como que si no se tienen mamas, entonces no se es mujer, como si una mujer, por ejemplo, que se practicara una mastectomía fuera menos mujer que una que no se la practica, ¿no? Es decir, yo creo que hay un forzamiento de la categoría de decir, bueno, hay que definirse. Hay que estar definiendo, siempre presos de ese binarismo, ¿no? Hombre-mujer. Es decir, como que en lugar de atacar las causas del problema, que tiene que ver con que la sociedad tiene que aprender a tolerar, a aceptar diversas maneras de ser hombre, diversas maneras de ser mujer, no, es decir, estamos preocupados porque un niño
niño o niña, es decir, porque antes de los 18 años son niños o niñas, bueno, se decidan a favor de una identidad o de otra. Me parece forzado, me parece poco fluido, me parece que no tiene que ver con los modos de ver el género hoy en día. ¿Y Gabriel? Bien, yo, a ver, sobre la ley yo he tenido que debatir bastante, ¿no? Y... ¿Cómo que te ha tocado debatir? Y sí, antes, cuando se aprobó, porque cuando se aprobó, yo digo, fue una cosa también, una cruzada generalizada, donde estaba muy difícil. Yo concuerdo que había radicalización de los dos lados, es cierto, pero también hubo una campaña de barbarie, de mentiras, hasta el mismo día de la elección, que era calambrante, ¿no? Por las redes sociales y por WhatsApp. O sea, llegó cualquier cosa, ¿no? Y una militancia, sobre todo de las iglesias evangélicas, fuertísima, ¿no? En mi casa la golpearon, no sé, 35 veces en la semana anterior para llamarme a no votar, y porque venía Satán, textual, ¿no? A votar, ¿no? Que venía Satán, ¿no? Y que era igual al tema igual casi con este tema de la ideología de género y todo, igual a lo que fue, yo me acuerdo que fue terrible, que fue la votación de los acuerdos de paz en Colombia, con aquellos carteles que decían que iban a sodomizar a todo el pueblo colombiano, ¿no? Entonces, eso hubo, no podemos hacer que no hubo, y hubo por kilómetros, hectolitros de esa cuestión en las redes sociales. Entonces, el resultado de esto es, primero, es una votación muy parecida a la del aborto del 2013, 30.000 votos más. Cuando se intentó también un referéndum. Sí, digo porque hay comparativos bastante interesantes, ¿no? Pesaban bastante menos las redes que ahora en aquel entonces, ¿no? Y ahí sí hubo un debate mucho más encendido en la sociedad y con posiciones mucho más claras de un lado y del otro. Acá estaba más mezclado. Segundo, creo que esto tuvo un interés, yo sé que Gabito y la gente que fue a votar no estuvo en esa, pero hubo un interés clarísimo de dos personas del Partido Nacional, clarísimos, de hacer campaña electoral y buscar alguna cosa con esto. Solamente así se explica que quisieran hacerlo coincidir en el tiempo con septiembre-octubre. Y tercero, que creo que le fue tan mal en toda esta opereta, que el que resume políticamente claramente esto es Manini Ríos, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Y creo que aquí se desplegó en el Uruguay. ¿En qué sentido? ¿Qué quieres? El que se hace cargo de la parte más conservadora de este discurso. Hasta él salió hablando en la elección de la ideología de género con todas las letras. Y la votación, además, en Rivera, creo que lo muestra con absoluta claridad. ¿Qué aparatos se desplegaron ayer? ¿No? Porque ayer se desplegaron aparatos para que la gente fuera a votar. Gabito y otra gente fue normalmente con la de él. En Rivera hubo una movilización parecida igual a las de las elecciones internas, ¿no? Entonces, pero a ver, esa es una lectura que yo creo que con el correr de las horas va a haber que hacer. El comportamiento por departamento, por ejemplo. Bueno, y el número mismo, ¿no? 10%, ¿qué quiere decir ese 10% como mensaje? Pero en el caso de Rivera, ¿qué estás observando tú concretamente? Yo digo, a ver, Rivera es donde Cabildo Abierto tuvo una votación muy grande. Hay una tradición muy conservadora, histórica en Rivera, ¿no? En Rivera ganó el sí a la dictadura, ¿no? Ganó el sí a la reforma constitucional, sí, que promovía la dictadura en el 80. Que la ley Trump, ¿no? Ganó con luz, ganó el voto amarillo, y ahí hay una presencia de militares retirados muy fuerte, legítima, que se van a vivir allí. Ahí Cabildo Abierto es de los departamentos donde votó mejor, ¿no? Junto con Artigas, y hoy se muestra otra vez eso. Y también el seguimiento es en el aborto. Entonces yo creo que además de la ley, que está buena debatirla, pero la ley ya está vigente y ya hubo todo lo demás, me parece que hay otra dimensión de este referéndum que tiene que ver con su proyección en octubre y cómo se colocaron los actores políticos con esto. Y creo que este señor jugó muy fuerte con esto. Volvemos a Juan. Bien, yo haciendo pie en lo que dice Gabriel, creo que como ciudadanos, y acá circunstancialmente como contertulios, tenemos que tener la capacidad de separar el objeto de discusión o el objeto de análisis de quien lo está promoviendo. No me cabe duda de que pueda haber un sentido oportunista del diputado Dastúe o del diputado Diafigliola, mucho más que este. Pero eso no quitaría el mérito o sería el mismo un demérito. Porque, por ejemplo, vean que entre quienes firmaron las papeletas y quienes concurrieron a votar prácticamente se cuadruplicó
la cantidad de gente. Pero esto, esos 200, ¿cuántos mil votos? Al final 266.000. En términos, 272. en términos electorales significarían 4 senadores. Sí, claro. Y todos sabemos esa que cuenta iba a ser. el diputado Claro. suplente Yafigliola no llegó ni al 1%. Ni va a llegar. Y otro caso parecido podría ocurrir, o va a ocurrir, me anticipo, a la reforma constitucional que promueve el senador Larrañaga. Yo creo que va a tener mucho más votos el proyecto de reforma que el propio senador Larrañaga. De modo que hay que tener cuidado cuando uno analiza esas cosas y no encuadrar tanto, porque, como siempre decimos, la realidad es multifacética. Yo quiero profundizar un poquito en los riesgos que se vienen. Esta ley, por la vía de asegurar derechos a personas que los han tenido menoscabados, proyecta hacia el futuro, digamos, un modo de ser y un modo de optar que no encuadra, ya no con lo que pensamos algunas personas, sino con lo que dicen nuestras normas. Nosotros en la Constitución tenemos el artículo 44, por ejemplo, que dice que todos los ciudadanos, todas las personas tenemos el deber de cuidar de nuestra salud. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿esto es una enfermedad? No, no es una enfermedad, es un derecho. Entonces, ¿con qué derecho yo incumplo la Constitución y me someto a distintos procedimientos quirúrgicos, que después los voy a decir, porque es mejor que abren las normas y no las personas, que ponen en riesgo mi salud, o procedimientos de hormonización? Entonces yo creo que ahí se está yendo contra una disposición muy, muy concreta. Del mismo modo le impone al Estado el deber de ayudar a esas personas, de proveer la salud, pero para los que efectivamente sean indigentes, y acá se establece a rajatabla. Pero además, por ejemplo, en materia de becas, establece unos cupos que no tienen ninguna razón de ser, terminan quitándole derechos a los demás, con lo cual se va contra el principio constitucional de igualdad, porque en definitiva con ese criterio, ¿por qué no a los obesos mórbidos? ¿O por qué no a los que tenemos complejo de tener la nariz grande? ¿O a una señora que es normal, entre comillas, pero que quiere tener el busto más grande? ¿O a un señor que quiere tener el pene más grande? Vamos a decirlo así para que se entienda. Porque acá, miren, el Estado o el sistema de salud queda obligado a tratamientos hormonales, a mastectomía plástica, mastoplastia de aumento, orquitectomía, histerectomía, más anexectomía terapéutica de voz, penectomía y orquitectomía, acortamiento uretral, vaginoplastia, vulvoplastia, clitoroplastia, vaginectomía, vulvectomía, etcétera, etcétera, faloplastia. Yo qué sé, yo no creo que en circunstancias normales, por una mera opción, toda la sociedad deba hacerse cargo de esta cosa, y sobre todo no creo, ya digo, que en otras materias nosotros tengamos que decirle a los chicos que no son ni nena ni varón hasta que ellos puedan decidirlo. Ya aquello de que macho dijo la partera en el nacimiento no va a correr más, porque van a tener miedo de decir nena o varón ni nada. Yo qué sé. Me parece que estamos, para mí, en el mundo del revés. Pero, como dijo Rubén Lena, lo voy a leer porque está muy bueno. Lo trajo anotado. Sí, es la primera vez que traigo papelito. Muy bien. Lo canta Santiago Chalar. Si me pierdo, mala suerte, la noche tendrá razón. Eso, la canción se llama Del Templao. Gabriel, ese enfoque que eligió Juan. Bien, yo primera cuestión. Por eso decía, podemos seguir debatiendo la ley, que sí se debatió y que yo comparto con Carolina y con Adriana, que se tiene que debatir más y que este debate además no va a terminar con la ley, sigue claramente, y hacerlo, pero creo que la ley, ayer, o sea, la primera consecuencia es que fracasó el plebiscito y la ley sigue, ¿no? Eso es una primera consecuencia. Creo que otro debate tiene que ver con los caminos para reformar las leyes, ¿no? Me parece interesante verlo. Ya hay dos que fracasaron. Este camino de que... Porque hay dos, ¿no? Y nosotros, por eso yo qué sé, para la ley del voto verde recorrimos el país juntando firmas, no involucramos a la Corte Electoral en este proceso. Después hubo la reforma constitucional. Pero está bueno este mecanismo, es sensato. El hecho de que se haya habilitado el esto pre-referéndum. El camino corto. Sí. El camino corto que evita tener que juntar el 25% del padrón electoral en firmas, alcanza con una cifra mucho menor,
Y eso dispara una consulta como la de ayer, dispara la realización de una que consulta. en general como han la de ayer. fracasado todas. Las consultas que se hacen por la vía corta, entre otras cosas porque vos para juntar firmas de 600.000 personas tenés que hablar con 1 millón y pico, ¿no? O sea, tenés que tener otra proyección hacia la sociedad de manera diferente. Bueno, Larrañaga lo mostró de otra manera. Entonces digo, me parece que ese es un debate interesante, no para dar ahora, pero digo, pensémoslo, porque realmente, ¿no? Sí, porque hay quienes dicen cuánto cuesta, cuánta distorsión implica una consulta como la de ayer, ¿no? Pero mirá, los costos de la democracia yo soy el que defiendo. Cueste lo que cueste, están bien invertidos, ¿no? Pero hay una línea de debate. Claro, yo sé, Emiliano. Lo que digo es que independientemente de los costos hay un problema de legitimidad política y de proyección, ¿no? Que una cosa es conquistarla a pulso, conquistando a la gente en la firma, y otra cosa es tener, por ejemplo, una cadena nacional. Y termino con esto. Yo no desmerezco en ningún sentido, y además la posibilidad de hacer bandera política de un tema y tratar de sacar, es parte de la política. Creo que es así, yo comparto. Creo que por eso dije, el que resume es Manini acá. Yo creo que claramente, para mí no hay ninguna duda, yo creo que en la ley hay un tema que me parece que es claro. Acá hay un sector de la población que estuvo vulnerado sus derechos permanentemente, se reconocen derechos, eso está muy bien, y creo que después hay que quitarle dramatismo al planteo que se está haciendo. O sea, no es que la mayoría de las familias uruguayas ni los niños en la escuela, la mayoría no van a decir si son niño o varón porque no lo va, porque en realidad hay un porcentaje muy importante en el mundo entero y en Uruguay también que tiene definido su orientación y siempre. Pero, perdón. Entonces yo lo que digo es, terminando, porque si no se generaliza, por ejemplo, con el tema de la hormonización, hablaron médicos y explicaron que para que se llegue a la hormonización pasan años de tratamiento, años de consulta psicológica, años, que no es que vas ahí, te dan un número en ACE y te enchufan la hormonización. Y en segundo, que no es verdad eso, no pasa. Y para las intervenciones quirúrgicas, muchísimo más. Y lo otro es que yo creo que el Estado interviene en función de que el que tiene plata y es trans no tuvo estos problemas ni precisa la ley, porque se puede ir a Estados Unidos y operarse, ¿no? Y pagar. Y en este caso no había eso, y ahora eso lo plantea. Creo que en términos de derecho está bien, tendremos que ajustar si alguna cosa está mal. Dos más. Ana, Adriana primero y después Carolina. A mí me preocupaba justamente las opiniones cruzadas de médicos, endocrinólogos, sobre todo, en relación con la irreversibilidad de ciertas medidas que tienen que ver con la hormonización, ¿no? En particular. Todos estos años a los que se refiere Gabriela, hay que tomar en cuenta que a veces son procesos que empiezan muy temprano, porque es verdad que cuando se da este fenómeno, ¿verdad?, de tener la sensación de nacer en un cuerpo equivocado, esa sensación se expresa muy temprano en la vida. Es decir, a veces a los 2 o 3 años, apenas toma conciencia del mundo, se puede ver claramente que los comportamientos son diferentes y las opciones son diferentes, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa justamente es de esta irreversibilidad de tratamientos que por más que duren años pueden empezar en la infancia y pueden decidirse en la adolescencia, es decir, antes de la edad adulta, es justamente esto, ¿verdad?, que nosotros no dejamos votar a la gente antes de los 18 años. No dejamos manejar a la gente antes de los 18 años. Que se conserven sus antecedentes penales. Por ejemplo. Que se conserven sus antecedentes penales. Entonces, si no dejamos que voten, dejamos que, entren en tratamientos que son potencialmente irreversibles en una edad de enorme confusión identitaria, además, porque la adolescencia es una época, es una etapa que se caracteriza por la confusión. ¿Estará tan claro para un joven un chiquilín de 12, 13, 14 años si es homosexual o si es trans, por ejemplo? Es decir, si le gustan personas del mismo sexo, ¿verdad? ¿Es trans o es homosexual? Es una diferencia muy importante. Entonces a mí me preocupa esto, ¿verdad? Es decir,
cómo es que no está en concierto esos 18 años con otras normas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Adriana y creo que cuando entran, en este caso menores, niños en juego, hay que darle el tiempo y la cautela a la discusión que se merece, que de vuelta, en este caso no se dio. Da la sensación de que no fue suficientemente hablado, suficientemente discutido. Y otra cosa, estoy de acuerdo con Gabriel en el sentido de que da la sensación de que este tipo de proceso se usa, da la sensación de que se usa políticamente y después no se sostiene. O sea, como que el trofeo de juntar las firmas y da la sensación de que queda ahí. Pero cuidado, no son pocas firmas, ¿eh? No, porque no. yo quiero es decir, es 250.000 de firmas. Digo, tampoco es y esta algo gente como para... ahí va. ¿Y qué pasa con toda esta gente que vota, que habla también? O sea, que es un tema que se va a discutir. Yo estoy segura de que va a ser algo fructífero, que a partir de este punto de partida vamos a avanzar bien. Hay mucha cosa para corregir, más que nada conceptual. Yo estoy de acuerdo con... Hay mucha cosa conceptual que no está clara, que no va con nuestra idiosincrasia, o por lo menos merece una discusión clara. Y después también lo que se dio en el proceso, esa barra brava que se hace de unos contra otros, de los dos lados, porque sí, de los dos no lados. es que solamente se hacen dos bandos y se crea una grieta. Eso también como sociedad tenemos que replanteárnoslo. Gabriel Mazarovich quiere dejar una constancia. Yo estoy de acuerdo, he luchado con el movimiento estudiantil uruguayo por el voto a los 16 años, por lo menos desde la salida de la dictadura. De todos modos, el planteo de Adriana iba bastante más No, abajo. yo estoy de acuerdo en con edad, Adriana, bastante y es más abajo, cierto que es- tenemos un retraso con eso, es cierto lo que dice Adriana, es apoyo a Adriana. Ya seguimos, Es así. cambiamos de tema.